¿Ahí estamos? Bueno, continúo. Ahora voy a compartir otra pantalla. Ay, ¿dónde está? Acá, esta. Acá. Bien. Vamos a empezar a hablar ahora de proteínas. ¿Sí? Voy a... Acá. Voy a sacar esto acá. Y lo mando acá. Bien. Proteínas. Las proteínas son polímeros, son moléculas poliméricas. ¿Se acuerdan del almidón? Que yo les había contado que era un polímero, igual que la celulosa y que el glucógeno. Bueno, esos serán polímeros de monosacáridos. Por ejemplo, glucosa. En el caso de las proteínas son polímeros de aminoácidos. Bien, aquí está. Polímeros de aminoácidos son indispensables en la vida para el desarrollo de múltiples procesos vitales. Las proteínas son tan versátiles, tal vez un poco más, que los lípidos. Cumplen muchísimas funciones vitales. Bien, acá tenemos un dibujito de una proteína. Bien, a ver. Los aminoácidos están formados por un átomo central de carbono, un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo o grupo ácido y un grupo amino. Por eso se llama aminoácido. ¿Está? ¿Y esta R qué es? Esto es lo que se llama grupo radical o cadena lateral. ¿Sí? Se va a tragar una mosca, Anita. Perdón. Entonces, este R es lo que le da la identidad al aminoácido. ¿Qué quiere decir esto de la identidad? A ver, todos son aminoácidos, ¿sí? Igual que nosotros, todos somos humanos, pero nuestro nombre y apellido nos da la identidad. Bien, el grupo R, esta cadena lateral, es la que le da la identidad al aminoácido, es lo que hace que un aminoácido sea, por ejemplo, alanina y el otro sea metionina, por ejemplo, ¿sí? Pregunta ahora, ¿me tengo que acordar los nombres de los aminoácidos? No, chicos, no se tienen que acordar el nombre de los aminoácidos. ¿Qué le pasa a esto que no quiere pasar? Ahí va, bueno. Bien, entonces, son las unidades, como les había comentado, las unidades básicas de las proteínas, ¿sí? Y bueno, y acá está la descripción en palabras de lo que yo les acabo de decir. Pueden ser no polares o hidrofóbicos, polares o hidrofílicos. Ven, volvemos a usar las mismas palabras. ¿Qué quieren decir? Lo mismo. Estos son hidrofóbicos, no le gusta el agua. No polar. No polar, no le gusta el agua. Polar, le gusta el agua, hidrofílico. Dentro de los hidrofílicos puedo tener que estén no cargados o que tengan carga. O sea, que sean un ion o que no. Pero de todos modos, les gusta el agua. Si estos tienen una carga, la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, van a ser básicos. Y si es negativa, van a ser un poco más ácidos de lo que ya son un poquito. Bien. ¿Me tengo que conocer los nombres de alguno de estos? No. Bien. A las proteínas también se las conoce como péptidos o polipéptidos o prótidos. Son todos los nombres, todos los sinónimos con los que pueden encontrar a las proteínas. ¿Por qué se las llama así? Por el tipo de enlace que establecen. ¿Cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína? El grupo ácido de uno se une con el grupo amino del otro y en el proceso pierden una molécula de agua.
Y este enlace se llama enlace peptídico, por eso se llaman péptidos. Y ahora como tengo dos aminoácidos juntos, ¿qué tengo? Un dipéptido. ¿Quedó claro? Es así. ¿Quieren que lo vuelva a repetir o quedó claro? Pero Escuchen. es una proteína, No, forma. todavía no, todavía Ah, no. Para que ah, sea ok, proteína falta un montón, pero así empezamos. bien. Para dar la vuelta al mundo se empieza por el primer paso. Para construir una proteína se comienza por la primera unión peptídica. Bien, en eso estamos. Bueno, ahí está. En un principio, los péptidos forman cadenas lineales, pero después vamos a ver que las proteínas son bastante más complejas que solo una cadena lineal. Bien. Y otra vez acá, ¿cómo los clasificamos? Bueno, cuando están solitos, los llamamos aminoácidos. Cuando tengo dos aminoácidos juntos, digo que son dipéptidos. Y cuando tengo un número alrededor de 10 o tal vez un poco más, nada, recuérdense que esto es convención, los llamo oligopéptidos. O sea, hay pocos unidos, es un oligopéptido. Y ahí adentro puedo meter a los dipéptidos, tripéptidos, bueno, esto es nada más que una clasificación y es absolutamente una convención, o sea, yo lo decido. Cuando hablamos de los polipéptidos, ahí estamos hablando de números que van más arriba de 10 o más arriba de 100, ¿sí? ¿Y el hecho de que tenga muchos aminoácidos unidos, eso es una proteína? No. ¿Por qué? Porque la proteína tiene, ahí miren casualmente, un polipéptido no es una proteína. ¿Por qué? Porque la proteína tiene que cumplir con muchas otras condiciones. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es la insulina, si no me equivoco. Muy bien, es la insulina. Bien, todavía me Entonces, acuerdo. polipéptido no es sinónimo de proteína. Pero lo vas a usar, no, pero, a ver, las proteínas son polímeros de aminoácidos, eso sí. En algunos libros vas a encontrar a polipéptido como sinónimo de proteína, sí. ¿Lo podés encontrar? Sí. Ahora, ustedes van a ver que una proteína es mucho más que la unión lineal de aminoácidos. ¿Queda claro? Pero ¿qué pasa en los libros? A veces, para simplificar las cosas, las simplifican tanto que cometes algún tipo de error. Entonces yo por eso acá me tomo el trabajo de dar todos los sinónimos, pero luego decir, a ver, cuando nosotros hablamos de proteína, en realidad estamos hablando de esto, ¿sí? O sea, todo lo demás, ¿lo puedo encontrar en los libros? Sí, lo puedo encontrar en los libros. ¿Podés encontrar en los libros polipéptidos y que te empiecen a hablar de proteínas? Sí, la verdad es que la proteína, todas las proteínas son polipéptidos, pero no todos los polipéptidos son proteínas. A ver, ¿eso queda mejor? ¿Queda más claro? Sí, Bien, correcto. fantástico. Bien, por ejemplo, todos los seres humanos son animales, pero no todos los animales son seres humanos. Sería exactamente la misma analogía. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Dos cadenas polipeptídicas que están unidas, pero si bien conforman a la insulina, a esto todavía le falta un procesamiento interesante. Y acá empieza a aparecer el huevo y no lo pisen. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen forma tridimensional. Y esta forma tridimensional es lo que les da la funcionalidad biológica. Quiero que observen esto. ¿Ven que hay líneas celestes que son planas? Y acá vemos unos rulitos. Bueno, quiero que le presten atención a esto porque esto que vemos acá es lo que vamos a llamar estructuras secundarias, que los vamos a ver un poquitito más adelante. A ver, yo le voy a hacer clic acá, no sé si le hago clic. No, pensé que si le hacía clic se movía, pero no. Bien. La forma de la proteína es absolutamente determinante en relación con su función, ¿sí? O sea que hay una
Relación directa entre la estructura y la función, como todo en biología. Biología siempre está relacionada a la estructura y la función. Bueno, vamos a empezar por la estructura primaria de la proteína. Bueno, la estructura primaria de la proteína está dada justamente por esta linealidad entre los aminoácidos. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá en esto que es rosita y que siempre es igual? Uniones peptídicas. Ahora, si yo lo veo en el plano, veo que tiene tridimensionalidad. O sea, no es, si las proteínas fueran así de planas, nosotros seríamos plano también. Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo es serina, glicina, cisteína. Fíjense que estos que son los grupos R son todos distintos, ¿sí? Bien. Bueno, esto sería la estructura primaria. La estructura primaria tiene determinación en la proteína. ¿Por qué? Porque la estructura primaria está dada por las uniones peptídicas, pero también por la cantidad de aminoácidos, el orden de los aminoácidos y qué aminoácidos hay. ¿Qué quiere decir esto? Si acá, en vez de ser glicina, cisteína, tuviera glicina, glicina y la cisteína la tuviera acá, ¿sería lo mismo? No. La linealidad la tengo. La cantidad de aminoácidos es la misma. El tipo de aminoácido es el mismo, pero el orden no. Entonces ahí ya la proteína a la que le va a dar origen no va a ser la misma. ¿Qué determina la estructura primaria? ¿Cómo queda determinada la estructura primaria? Por cantidad de aminoácidos, tipo de aminoácidos y el orden de los aminoácidos. Eso es fundamental. A una estructura primaria le sigue, obviamente, una estructura secundaria. Y acá aparecen los rulitos estos y las cintitas que yo les decía recién, mírenlas bien. Hay dos tipos de estructura secundaria. Una que se llama alfa hélice, ¿sí? Y la otra que se llama beta plegada o hoja plegada. Cualquiera de los dos está bien. Alfa hélice o solamente hélice, la que tiene así, la que es un rulo, y esta que es más quebrada, beta plegada o también hoja plegada. Ah, esperen. ¿Cómo se mantiene este rulito y cómo se mantiene esto? Por enlaces hidrógeno, puentes hidrógeno. ¿Vieron esos puentes hidrógeno que se establecen con el agua, entre las moléculas de agua y las mantienen juntitas? O los puentes hidrógeno estos que se establecían con los ácidos grasos y los mantenían juntitos. Bueno, acá también. Lo que pasa es que acá se dan dentro de una misma molécula. La estructura terciaria, esta es súper importante en la proteína. ¿Por qué? Porque la estructura terciaria es la que le aporta la funcionabilidad biológica. ¿Y cómo se obtiene esa funcionabilidad biológica? A través de la estructura que va a adoptar. ¿Y cómo puedo predecir yo cuál es la estructura que va a adoptar? Bien. Si prevalece, si hay mucha alfa hélice, como acá, que es todo esto celestito que estamos viendo, va a ser globular. ¿Ven que parece un globito esto? Y la otra está, la beta plegada está, si todo lo que ven a ustedes acá en amarillito es la beta plegada. ¿Qué quiere decir esto? Que en una estructura terciaria están las dos estructuras secundarias. O sea, no es que tengo una estructura secundaria o la otra. Siempre están presentes las dos. Depende de cuál de las dos predomine, será la que determine la estructura terciaria. Si predomina la alfa hélice, va a ser globular. Y si predomina la beta plegada, va a ser fibrosa. Bien, acá tenemos todas las estructuras juntas. La estructura primaria, que es la secuencia, la estructura secundaria, que pueden ser cualquiera de las dos, ¿sí? Y acá empieza a formarse la estructura terciaria, donde vemos que tenemos. Esto sería
la alfa hélice y acá tenemos a la beta plegada. ¿Puede haber una cuarta estructura? Sí. ¿Siempre está? No. Por eso, cuando hablamos de estructuras, normalmente hablamos de las 3 primeras. ¿Cómo se da la estructura cuaternaria? 2 estructuras terciarias juntas. ¿Ven que acá tenemos estas 2 que están juntas? Son subunidades. En este caso son 4 subunidades, 4 iguales a esta, que pueden ser iguales o distintas. ¿Y por qué? Bueno, por una cuestión de funcionalidad. Así son funcionales, entonces son mucho más estables. De esta manera las vamos a encontrar así. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de proteínas. Vemos acá que... Ay, esperen que se me fue. Ahí. Entonces acá tenemos donde predomina la globular, ¿sí? Y vemos que tenemos zonas de pliegue, ¿ven? Acá esto que está plegadito, y acá tenemos zonas de alfa hélice. O sea que las dos siempre están presentes. La estructura cuaternaria se da en moléculas que son mucho más grandes que las proteínas, y las proteínas son moléculas muy grandes, pero se pueden asociar entre sí, y adoptan una estructura cuaternaria. Y son funcionales así. Si se separaran las subunidades no serían funcionales. Bien. Entonces, yo les había dicho que la estructura y la función van de la mano. La forma, que es la estructura, es crucial para la función, en relación con la función. Las enzimas, que mayoritariamente son proteínas, son globulares. Y tienen por función reconocer y unirse a determinados sustratos, materias primas. ¿Hay proteínas de membrana? Sí, por ejemplo, las de reconocimiento de sustancias, esas antenitas, ¿vieron? Que están unidas a, por ahí, algún oligosacárido, o a veces pueden estar solas, pueden ser solamente proteínas, que se pueden unir a otras sustancias y reconocen hormonas y antígenos, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus. ¿Por qué el SARS puede entrar a nuestras células? Porque hay una proteína de reconocimiento que lo reconoce como otra cosa. Es como que el virus viene como camuflado y a la célula le parece otra cosa y lo deja entrar. Utiliza un receptor de la célula para engañar a la célula. La combinación entre atracciones y repulsiones e interacciones va a determinar la conformación, o sea, la forma de la molécula. No solamente las estructuras secundarias, sino también cómo son las atracciones y las repulsiones dentro de la misma molécula. Las proteínas son altamente específicas. Por eso, cuando hay trasplantes de órganos, no es tan fácil, o sea, no cualquiera le puede donar un órgano a una persona. ¿Por qué? Porque puede haber incompatibilidades, y un tipo de esas incompatibilidades las dan las proteínas. ¿Por qué? Porque son extremadamente específicas. Tienen, primero, especificidad de función, sobre todo las enzimas. Una enzima, un sustrato. O sea, si yo tengo una enzima que es la acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa va a poder trabajar únicamente sobre la acetilcolina. No puede trabajar sobre otra molécula que no sea la acetilcolina. ¿Por qué? Porque no la reconoce. Tienen sitios activos que, si bien son variables, son fijos para una determinada enzima. Entonces, eso las hace extremadamente específicas. Una enzima, un sustrato, una reacción. No, una enzima no puede estar con varios sustratos y en varias reacciones. Por eso tenemos millones y millones de enzimas. Y cuando una falla, seguramente que algún problema tenemos. Ejemplo, cuando una persona no tiene la enzima que disocia la lactosa, ¿qué pasa? Es intolerante a la lactosa. Eso creo que lo vimos la semana pasada.
Bien, especificidad entre especies. A mí no me pueden trasplantar el hígado de un cerdo, porque si bien se parece, las enzimas del cerdo son diferentes a las mías. Las proteínas también. En un principio, por ejemplo, se usaba la insulina bovina y era la insulina de otro animal. Pero ¿qué pasaba? Había algunas personas que la rechazaban, entonces no la podían usar. Hasta que por biotecnología se pudo sintetizar una insulina, que es una proteína, una insulina humana. Y también está, ay, qué suspiro, y también está la especificidad intraespecífica entre cada individuo, y es esto lo que hablábamos de los rechazos de los trasplantes. ¿Las proteínas se pueden desnaturalizar? Sí. Y si se desnaturalizan, ¿qué pasa? Pierden la estructura terciaria. Y si pierden la estructura terciaria, ¿qué pasa? No son funcionales. Uy, estamos en problemas. Sí y no. ¿Por qué? Porque las proteínas en el cuerpo, dentro de la célula, se desnaturalizan y se renaturalizan naturalmente. Y estas desnaturalizaciones son reversibles. Ahora, actúan a nivel de estructura terciaria, la última estructura, o cuaternaria, la última estructura. No llega a los niveles inferiores, o sea, no es que la proteína se rompe en aminoácidos, pero sí pierde su capacidad biológica. ¿Y a qué se debe esto? Y se debe a que empiezan a perderse y a desordenarse los enlaces que las mantienen con esas con esa estructura. ¿Cuáles son las primeras fuerzas que se van a romper? Las fuerzas de Van der Waals. ¿Cuáles les van a seguir? Las de interacción hidrofóbica, los enlaces iónicos, los puentes disulfuro y por último el puente hidrógeno. Cuando el puente hidrógeno se rompió, estamos en el horno, porque eso difícilmente se recupere. Pero bueno, puede pasar. Esta, que se me olvidó el nombre, esta desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Reversible si se puede recomponer. Irreversible si ya no hay marcha atrás. Ejemplo, la clara de huevo es proteína pura, ovoalbúmina. ¿Qué le pasa a la clara de huevo si yo le doy calor, le procuro calor? Escucho ofertas. Se ¿Qué le pone pasa a la fea. clara? ¿Se pone fea? No. Se Se pone solidifica, buenísima. cambia el... Muy bien, Paola, se Se solidifica. quiebra. En realidad se solidifica, cambia de color, si se cocina, es lo que nosotros decimos, uy, se cocinó. Bien. Y eso es, uy, me salió gallo Claudio, eso es irreversible. Por más que yo la ponga en la heladera y le quite calor, la ovoalbúmina no vuelve a ser la que fue. Eso es irreversible. ¿Qué factores provocan esta desnaturalización? Físicos, como el calor, por ejemplo, o la presión. Cuando bato la clara, ¿sí? Le estoy dando presión, la estoy aireando también, y le estoy cambiando la forma. Ahora, yo dejo de hacerlo, pero la clara nunca vuelve a ser la que era. ¿Por qué? Porque perdió su estructura terciaria y eso es irreversible. O también pueden ser por factores químicos. Ejemplo, ácidos, aumento de la sal. Si yo le pongo mucha sal a la clara de huevo, se vuelve acuosa. Si le agrego jugo de limón o le tiro un chorrito de aceite, se cocina. Le cambié el pH. Por ejemplo. Bien. Acá tenemos una proteína que se llama nativa, o sea, una proteína funcional. Se la sometió a un factor desnaturalizante y la proteína perdió su estructura terciaria, ya no es más funcional. Si es capaz de recuperar su forma, esto fue reversible.
pero si se queda así es irreversible. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Sí. Bien, Sí. gracias, gracias. Bien, funciones de las proteínas. Básicamente, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en las carnes, ¿sí? Y también en algunos vegetales, ¿m? Pero mayoritariamente las encontramos en las carnes. Tienen funciones estructurales, como por ejemplo la queratina que forma el pelo y las uñas, ¿sí? También son estructurales porque son componentes de la membrana plasmática. Las podemos encontrar formando la membrana. Tienen funciones contráctiles, como la actina y la miosina, que actúan a nivel, que están formando las fibras musculares y son las que permiten que el músculo se contraiga y se relaje. Por eso nosotros nos podemos mover. Actina y miosina son dos proteínas que surgieron con los animales. Guachis, impresionante. Enzimáticas, son catalizadores biológicos, aceleran y regulan reacciones. ¿Qué reacciones? Las metabólicas. Hormonas, glucagón e insulina, son dos ejemplos de hormonas proteicas, ¿sí? Porque después hay otras hormonas, sí, recién mencionamos a los estrógenos, pero esas son de origen lipídico. ¿Queda claro? Bien. Ejemplo, glucagón e insulina, que también son reguladoras. ¿Qué regulan? Regulan el azúcar en sangre. O sea que acá tienen una función homeostática, estas hormonas. Transporte, ejemplo, la hemoglobina. ¿Qué transporta? Oxígeno. Los globos. No, viaja, la hemoglobina viaja dentro del glóbulo rojo. ¿Y qué transporta? Oxígeno. ¿Está? Bien. Los anticuerpos, estos tan conocidos, IgG, IgM, los IgE, ¿sí? Esto de los que estamos hablando todos ahora, como si supiéramos un montón. Bueno, los anticuerpos también son proteínas. ¿Tienen función energética? Sí, por ejemplo, la ovoalbúmina tiene función energética. Es la proteína de la cual se va a alimentar el embrión, ¿sí? Hasta que nace. Y también son factores de coagulación. También participan de la coagulación sanguínea. Bueno, estas son algunas, porque hay algunas otras, funciones de las proteínas. ¿Es importante que sepa las funciones de las proteínas? Sí. ¿Me tengo que acordar de algunos nombres? Sí. ¿Tengo que saber en qué alimentos las encuentro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Fantástico. Bien. Fin. No. Bien. Bueno, a ver. ¿Qué hora es? 3:30. ¿Cómo andan ustedes con el horario? Me Bien, parece que pero ya explicó. hay algunas chicas que entran a una clase de introducción. No sé Bien. quiénes son. Yo, por ejemplo, no entro, pero hay algunas que entraban. Bueno, entonces, vamos a hacer esto. Pero me quedé con muy poca clientela, che. Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Porque hace 1 hora y media que las tengo hablando y ya deben tener la cabeza así. La semana que viene, lo que les voy a pedir es que terminen con toda la parte de la guía que habla de bioelementos y biomoléculas. Y empiecen de a poquito, ¿sí? Anótense todas las preguntas, así para la próxima me hacen todas las consultas que quieran. ¿Quieren una clase en el medio de esto, de consulta? Pero, a ver, no quiero dos que no me hacen preguntas y que me hablan de la vida. Preguntas, dudas. No, ¿Necesitan una yo clase por de ahora dudas? entendí bastante todo. Bueno. No, Flor, profe, yo también. Dejarla por ahí un poco más para adelante, cuando esté la guía más avanzada. como ustedes quieran. Si me quieren hacer preguntas, yo siempre digo, si ustedes me quieren hacer preguntas de guías anteriores, está habilitado, ¿eh? O sea, ténganlo esto en cuenta. Está habilitado. Bueno, Yo recién ahora en la guía voy por lípidos, así que bueno, nada, me queda bueno. bastante para completar. Bueno, traten de terminarla para la semana, no terminarla, terminar esta parte para la semana que viene, así la próxima semana ya nos empezamos a meter en la cuestión más fuerte, ¿sí? Vamos a ver nucleótidos y ya directamente enganchamos con metabolismo. ¿Mm? Tráiganse el casco puesto también.
Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de Bueno. este tema? Sí. Había usted empezado a contar el tema de los finales, pero después se cortó. Más o Ah, menos puede bien. explicar eso. Sí, el final es un final oral, donde ustedes trabajan en parejas, tienen que organizar un juego y un modelo. De eso vamos a empezar a hablar más adelante, cuando hagamos la parte Seres Vivos parte 3. Ahí yo les voy a mostrar muchos modelos, porque tengo muchas fotos, las voy a subir al grupo para que ustedes lo vean, para que tengan idea. Y hay una condición para estos modelos, que no tienen que comprar cosas para hacerlo, tienen que trabajar con material de descarte, no hay que comprar. ¿Sí? Material de descarte. ¿Por qué? Porque si los docentes, porque comprar es fácil, yo voy, compro y armo, es fácil. Pero cuando ustedes sean docentes, no van a poder estar comprando todo el tiempo porque se van a fundir. Entonces, Profe, hay que tratar, sí, entonces nos conviene ir guardando, no sé, el rollito de papel higiénico, sí, tapitas, sí, todas lo que esas les cosas. conviene ir guardando, ¿saben qué es? Envases de alimentos, en vez de romper, yo creo que esto ya se los dije. Sí, eso lo Sí, habías ya se los dije. avisado. Bueno, tapitas, pedazos de goma eva, cajas, qué sé yo. Traten de juntar lo que puedan y donde puedan, traten de que no las echen de casa, porque también puede suceder. Sí, me está Eh, por pasar eso. Exactamente, bueno, entonces, vayan armando, vayan pensando en cómo es la manera de pensarlo. ¿Qué estamos viendo? Y ahora estamos viendo comida, alimento y nutriente. Bueno, ¿yo puedo dar una clase de comida, alimento y nutriente? Sí. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, puedo empezar a juntar envases que parezcan que adentro tienen los alimentos o las comidas. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy armando. ¿Cuántos me toca armar? No, hay algunos para mostrar. Después te haces todo lo demás. Algunos para Profe, y una mostrar. consulta. Sí, Por ejemplo, vos nombraste el tema comida, alimento y nutriente. sí. Ponele que yo elija ese tema, ese va a representar mi oral. Tengo que saber todo el otro Todo, contenido porque puede ser que todo, usted me haga una pregunta al todo, azar. todo, todo. A ver, en los exámenes, y más en esta circunstancia, aún más en esta circunstancia, en los exámenes finales se toma todo. Y la cosa es así. En diciembre, únicamente lo que vimos. A partir de marzo, todo el programa, se haya visto o no. ¿Queda claro? bien, pero Bien. sí presentamos como lo que usted dijo del diseño, como un trabajo. A ver, ya vamos a Sería empezar a como ver. una clase, como una Esperen, planificación, como una no, clase. no es una planificación, no, yo no les voy a pedir a ustedes una planificación, pero sí les voy a pedir, por ejemplo, que eh, me digan cuál es el objetivo, cuál es el propósito, con qué estrategias van a trabajar, en qué año lo piensan trabajar. Eso sí, cuando empecemos a ver, ya que yo ya les voy a subir eh, material para ver, yo no me acuerdo, ¿a ustedes ya les subí material para redactar propósitos y objetivos? No. Creo que no. No. Bien. Bueno, entonces, cuando suba el material, vamos a empezar a trabajar con propósitos y con objetivos, cómo los tenemos que redactar, ¿sí? Y en el final, que es en parejas, tienen que hacer cada uno, ¿sí? O entre los dos, como quieran, tiene que haber 2 modelos y 2 juegos. O sea que, si se presentan solos es un modelo y un juego. Si se presentan de a 2, son 2 modelos, 2 juegos. ¿Queda claro esto? Es fácil. No. Bueno. Es lo mismo en realidad, uno por persona. Exactamente. ¿Por qué pido que sean en pareja? Porque es más fácil estudiar en parejas. Sí. Es más fácil estudiar, por eso. Porque después dicen, ay, yo estudié sola o estudié solo. Y les cuesta un Perú, mucho les cuesta, ¿sí? Porque no es Y eso fácil después lo estudiar sola, empezamos a asociar con los contenidos que fuimos viendo. por supuesto, por supuesto. Sí, 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 Y sí. después puede surgir alguna preguntita suelta que no hayamos tocado. Mira, si tu tema está muy bien preparado, si los modelos son sólidos en cuanto a cómo los vas a usar,
si pudiste explicar bien el desarrollo, si yo siempre les digo, los objetivos y los propósitos, llévenselos escritos, no los piensen en el momento, si saben que yo se los voy a preguntar. Escríbanlo. Bien. Entonces, si el juego es interesante, ¿yo qué hago? Hago una pregunta de ese tema y después por ahí les hago un par de preguntas de otro tema, ya está, ya terminó el examen. Ahora, si hay que remar en dulce de leche repostero, se vuelve difícil, ¿está? ¿Queda claro? Entonces, bueno, traten de estar sólidos, traten de presentarse si saben. Si no saben, la realidad es que para hacer papelones es preferible que no. Lo que sí pueden hacer, que yo lo permito, yo no tengo ningún inconveniente, es ver el examen de otro, si esa otra persona quiere. Por ejemplo, rinde Flor, y Paola dice, yo quiero ver el examen de Flor. Yo le pregunto a Flor, Flor, ¿vos querés que Paola vea tu examen? Y Flor me dice, no, no quiero. Bueno, Paola, lo lamento. Claro. Mala onda, Flor. Bueno. Pero que presenciar el oral, dice usted. Sí, porque son públicos los exámenes, chicas. Está Son bueno, públicos. sí, igual sirve como para tener. Y te sirve para saber la por dónde va el profesor, experiencia. claro, para ver Sí. cómo toma, cómo va el profesor. Yo siempre les digo, es más, en la presencialidad yo lo aconsejo. La normativa avala que vos estés presente, porque son públicos. Y me van a Profe, decir, ¿puede haber algún profe que me diga que no? Y sí, pero bueno, qué sé yo. una Está yendo en contra de consulta la le normativa, hago. pues sí. Sí, consulte, que es gratis por el momento. Rindamos este final en diciembre o en marzo. Siempre va a ser oral su modalidad. Perfecto. Sí, ¿por qué no la hago escrita? Porque si yo te pido un escrito, ¿sí? Y no hay virtualidad, después es sacar o cruz. Está bien, aprobaste, está mal, desaprobaste. En cambio, hablando es diferente. Porque yo les veo las caras, me doy cuenta. Siguiendo con esta modalidad, lo tomaría por Zoom, lo podemos rendir. Por Zoom o por, depende, si son muchos para no estar prendiendo y apagando, lo podemos hacer por Meet. Yo he hecho, es indistinta la plataforma que utilizo dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengo. Si tengo pocos estudiantes uso Zoom, si tengo muchos uso Meet, para no estar prendiendo y apagando. Pero, sí. Tengo una pregunta, ponele, tengo el caso de Mayra y Mayra tiene datos nada más. No pasa nada si estamos las dos juntas en la misma cámara, ¿verdad? No, no pasa nada. Si te dejan estar, Yo Mayra la veo y todo. Si Montenegro te deja que la vayas a visitar o que vaya a visitarte, yo no te voy a denunciar. Claro. No, igual estamos Bueno, yo no digo nada. No, sí, han estado juntos en la misma cámara, no hay problema. No hay ningún problema. Más que nada porque no tiene usa datos y para el claro, Zoom consume mucho. Muchísimo. No sé, yo la verdad que como tengo plan con dato incorporado y me dan un montón y yo como tengo siempre wifi acá, casi no los uso cuando estoy fuera de mi casa. Pero claro, no sé cuánto cuesta, pero debe ser caro, yo calculo que debe ser caro. Ella me dijo que con 100 pesos puede estar media hora en un Zoom nada más. Ah, no, claro. Es un montón. Sí, los que tienen datos se les recomplica porque te consume todo. Sí. Por eso está bueno eso de que si se lleva bien con alguien que tenga wifi. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Genial. No hay problema con eso. Así que, de todos modos, me ha pasado que cuando tenían únicamente datos, han sido los primeros que rendían y salían. Claro. O sea, no los hacíamos esperar. Ya decíamos, bueno, a ver, ¿quién está con datos? Yo, bueno, rendí primero. O sea, ni siquiera le preguntaba cuándo quería rendir. Rendí primero y ya estaba, salía, ¿viste? Y después si se quería quedar gastando datos, bueno, que se quede, pero no, sí, hacemos eso. Y si no puede venir a casa y le doy el final, profe, en mi casa. ¿En tu casa? No, yo soy población de riesgo, chicas. A mí no me sacan de acá, pero ni tironeándome con ¿Tiene alguna enfermedad, profe? No, tengo años encima. Bueno, pero no hay que tener tanto miedo, no pasa nada. No, a ver. Yo me cuido.
yo soy una persona extremadamente activa. Yo en verano surfeo todo el verano. Yo me subo a la tabla en serio? verano